Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Como ya ven, estamos fuera de nuestro hábitat natural y tal como les anuncié, vamos a hacer un programa especial con una entrevista con mi querido compadre Marino Zapete a propósito de la publicación de su libro más reciente, que no es el último, que se llama Espejo para Corruptos. Así que hay que darle la bienvenida al compadre y agradecerle profundamente que esté aquí con nosotros en un Sin Maquillaje especial. Bueno, comadre, usted sabe que para mí es motivo de mucha celebración estar con usted, donde sea. Y que usted y yo estemos juntos para la gente, para su público, es una maravilla. Así que un placer y muchas gracias. Compadre, la pregunta que se debe hacer mucha gente es ¿por qué este libro en este momento? ¿Qué es lo que usted está buscando con esta publicación de un texto que es bastante amplio? Como decían Tom Lluveres, es un libro de esos que se paran ellos solos. Bueno, usted sabe que nosotros, usted y yo y mucha de la gente que es público de las cosas que hacemos, sabe que nosotros, nuestra vivencia, nuestra experiencia nos dice que solamente cuando la sociedad se ha empoderado, se han producido algunos cambios cualitativos, aunque sean lentos. Y leves. Exacto. Entonces, hubo un esfuerzo, diría yo, de la sociedad a través de Marcha Verde que obligó a los políticos a tomar una decisión con respecto a la impunidad, la corrupción, la impunidad y el Ministerio Público, que por todo el tiempo ha sido un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo para hacer todo lo que está mal y que ellos lo apoyen. Entonces, a mí me parece que lo que se ha logrado con el Ministerio Público que está ahí, que yo digo que es gracias a lo que es el movimiento social, porque sí, el presidente Abinader, yo diría que fue beneficiario de una parte de los votantes de eso, pero él lo que hizo fue asumir lo que el pueblo quería para él tener el beneficio político de eso. Pero entonces, ¿de quién es el mérito de que nosotros hayamos tenido un Ministerio Público que por el momento ha hecho algo hacia posiblemente cambios cualitativos? Bueno, el pueblo que llevó a él y a cualquier otro político que hubiese ganado las elecciones a tomar en cuenta ese planteamiento. Entonces, si nosotros teníamos que recoger eso, porque aquí se trabaja para que se olvide todo, sobre todo lo que daña o que hace que la gente entienda el mal comportamiento del poderoso. Entonces, ese es un trabajo demasiado esclavizante el que hice. Tuve que ver más de 20,000 páginas, pero la idea es poder entregar un documento que le haga recordar a la gente y que no lo puedan borrar, qué cosas han ocurrido y lo que eso puede significar para que nosotros podamos tener una sociedad un poco menos corrupta, más decente, una sociedad más comprometida con el bien común. Entonces esa es la obligación. Usted puso un incidente y para que no lo puedan borrar. Sí, comadre, porque usted se sorprendería de lo que pasa a la velocidad que los poderosos desaparecen todo lo que no habla bien de ellos. Es increíble. Algunas veces yo, dentro de los expedientes que estaba revisando, que son los grandes casos de corrupción que el Ministerio Público tiene ahora en la justicia, y no encontraba algún dato porque no era oficial parte del expediente, pero sí era un documento que yo lo había visto publicado y era quizás una declaración que se dio en un momento de exabrupto de algún millonario
Y cuando yo iba a buscar eso no aparece. De hecho, si usted busca Jean Alain Rodríguez, que ahora acaba de irse a juicio de fondo y todavía no llega, yo creo que usted va a encontrar pocas cosas de él. Y le estoy hablando de Jean Alain, que lo que ha sido es un individuo que estuvo en la administración pública y que hizo cuestiones extraordinariamente malas, pero él no es dueño de él. Él es un carajo a la vela. Exacto, frente a otros grupos económicos que han sido los dueños del honor en el país, porque por muchos años se ha visto y a la sociedad se le ha acostumbrado a ver que el señor don fulano de tal no solamente es rico y poderoso y dueño de todo, sino también dueño del honor. Es decir, honor y dinero va de la mano. Entonces, como decía Lope de Vega, aquel que cree que el dinero lo es todo, hace todo por dinero. Entonces, aquí, por mucho tiempo, se le ha hecho pensar al pueblo que el dinero lo es todo. ¿Por qué? Porque el honor en esta sociedad se compra con el dinero. Usted y yo recordamos como periodistas de larga data el caso del empresario de Santiago que torturó a su esposa. Sí, Miguelina Llaverías. Exacto. Que ese señor lo condenaron todavía a 20 años. Román, no recuerdo su apellido, pero el apellido Román. Y condenado a 20 años de manera definitiva ya. Los periodistas le llamaban Don. El empresario. Nunca dijeron que era un el abusador, convicto, sí. No, el criminal. No. Entonces, así pasa. Y el pueblo ha entendido que eso es algo religioso. De tal manera que a una persona no se le ocurre no llamarle don a un millonario. Entonces, yo creo que ese material que nosotros estamos entregando pone a la gente, el que lo vea, a darse cuenta que honor y dinero no anda por el mismo camino. Por eso le dije de lo de borrar. Yo no iba a dejar que eso lo borraran. Y comadre, y a ustedes que ven esto, a la edad mía, la comadre y yo no somos de la misma edad. No. A la edad mía, pasarse 10, 11 horas frente a un televisor yo duré casi 3 años trabajando en eso, pero por lo menos 8 meses intensos, que comenzaba en la mañana y todavía a alta hora de la noche estaba cruzándome los ojos. Eso cuesta sacrificio hacerlo, pero yo entiendo que el sacrificio que hice no es nada en comparación con lo que yo quiero o creo que le pudiera aportar ese documento al pueblo dominicano. En la presentación o en la introducción del libro, usted describe cómo están organizados los contenidos. Lo que es el trabajo profesional del escritor, lo que son los materiales y los distintos contenidos. Quien lea Espejo para Corruptos, que como digo, es un texto de casi 700 páginas, ¿qué es lo que va a encontrar en términos generales dentro de lo que es la organización del libro? Bueno, la joya de ese libro en términos de belleza literaria, graciosa y sabia, es el prólogo de Carolina Santana. Ella dice, no es que Marino me ve a mí como con ese amor y él me atribuye cosas. Pero Usted ella escribe bonito. Ella es brillante, esa muchacha, y buena increíblemente. Entonces, lo primero que la gente va a ver ahí es esa joya de prólogo de Carolina. Luego hay
un pequeño texto que es una nota a la edición que le explica al que lo va a leer de qué se trata. Entonces, hay una parte que es la introducción que le hago al libro para que la gente mire esto, lo que tiene esto es esto, ¿verdad? Pero para que la gente no confunda, incluso para los abogados y los poderosos que estaban esperando el libro para mandarme a la justicia, porque hay mucha gente esperando eso, yo he delimitado muy claramente qué es qué. Entonces, está lo que escribe Marino Zapete, está bajo un sombreado lo que dice el Ministerio Público sobre los imputados. Que es un documento público. Exacto, público y oficial íntegro, como el Ministerio Público. O sea, que es la redacción del Ministerio Público. Usted no le cambió nada. Bueno, si no le cambiaba algo, no lo podía entender nadie, pero los cambios no son de contenido, sino de forma. De forma. Y eso se distingue por el sombreado, pero también nosotros tenemos la parte que yo considero más elocuente de eso, que son los interrogatorios, donde no es que el Ministerio Público dice que Pagán hizo tal cosa, sino donde Pagán dice yo hice esto y lo declara, lo firma y sus abogados lo firman también. Y cuando hablo de Pagán fue por decir uno, pero ahí están esos interrogatorios de una buena parte de los imputados, con la pena de que ahí hubo gente muy poderosa que declaró y nunca me facilitaron esos interrogatorios. O sea, repita eso. Sí. O sea, yo quise que aquí en este libro estuvieran los interrogatorios, porque no es lo mismo lo que yo diga de Altagracia Salazar que lo que Altagracia Salazar diga de ella, para que la gente vea, es ella que está diciendo eso, no es Marino. Entonces, interrogatorios, declaraciones de culpabilidad, declaraciones de admisión de culpabilidad. Exacto. Acuerdos de gente que dice, yo acepto que me condenen por tanto porque hice tanto y lo firma. Esos son documentos que son contundentes e irrebatibles porque son ellos mismos. Y usted no puede decir de un documento que está firmado, yo no dije eso, exacto, o el Ministerio Público me atribuye eso. Ahora, lo que yo decía es que ¿cómo es posible que si Edward declara aquí y dice, sí, yo hice algo que no está bien, y Altagracia declara y dice, yo hice 3 veces algo que no está bien? Entonces, ¿por qué el interrogatorio de Altagracia no aparece y sí el de Edward? ¿Por qué? Porque hay que cuidar a Altagracia y coincidencialmente eso que no se dio ahí, esos interrogatorios, son de la gente más poderosa de este país. Pero lo que usted está diciendo pasa de grave. Por eso dije. Lo que usted está diciendo pasa de grave porque eso significa que aún en este momento hay niveles de protección dentro del Ministerio Público nuevo para la gente poderosa. Yo no lo veo así, porque el que conoce a las personas que están a la cabeza del Ministerio Público, como usted y como yo, sabemos que quizás hablar de protección, eso no cabe. Ahora, como lo veo es que hay cosas que desbordan al Ministerio Público. Eso lo sabemos. Que están por encima. Por encima del Ministerio Público. Entonces yo no los veo como que ellos lo protegen, sino que no pueden hacer más. Porque la verdad es que uno tiene que ver eso para darse cuenta cómo es esta sociedad en detalle. El poder, porque ahí está cómo se juntan religiosos, militares, burgueses, gente de la sociedad civil, profesionales, intelectuales, juntos ahí, conviviendo con lo
invivible. Entonces, yo no creo, y sé que no es así, que el Ministerio Público quisiera proteger. Yo creo que hay cosas que estuvieron por encima de ellos. Y creo, no es que creo, estoy seguro que todavía aquí hay poderes económicos, políticos y fácticos que están por encima del gobierno. Y por eso, del gobierno, del poder ejecutivo. De este gobierno y de cualquier gobierno. Exacto. Y por eso el libro, porque como en ninguna parte eso aparece, hay que ponerlo en un sitio que aparezca y que no lo vayan a borrar. Eso es lo que yo creo que aporta ese documento. ¿Cuántos interrogatorios? ¿Cuál es el perfil de los interrogatorios que están ahí? Que usted dice, porque es usted el que está diciendo. Algunos de nosotros tuvimos acceso al documento extenso, por ejemplo, de la solicitud de medida de coerción, que en algunos casos eran documentos de 3,000 y pico de páginas, 4,000 y pico de páginas, a lo que se le anexaron pruebas, cartas, certificados, solicitudes, una cantidad de documentos. La mayoría de nosotros nada más vio el material del Ministerio Público y como no íbamos a hacer uso posterior, no vimos el resto de los documentos. ¿Cómo fue el proceso? Porque vamos a hablar del proceso de edición y de construcción del texto. ¿Cómo usted hace esa selección? ¿Y cuáles fueron las cosas que usted encontró casi de manera de sorpresa en el camino? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Sí, mire, el que busca los expedientes de solicitud de medida de coerción o de acusación de los casos de corrupción de Pulpo, Antipulpo, Calamar, Medusa o Coral. Solo Medusa eran 12,000 páginas. 12,000 y pico, sí. El que busca eso no va a encontrar una buena parte de los interrogatorios que se hicieron. Lo que va a encontrar es que el Ministerio Público dice, ¿verdad? En el interrogatorio a fulano. Sí, en el interrogatorio a Marino Zapete, él dice que Altagracia, Salazar hizo eso, y cogen ese chin. Sí, porque eso es lo que justifica su acusación. Exacto. Pero el interrogatorio de Marino Zapete hay que verlo. Pero eso no está. Y hay en algunos casos, donde ni siquiera se dice lo que Marino Zapete dijo de Altagracia, ni siquiera se reseña. Entonces yo dije, bueno, pero ¿y cómo es que si se interrogó a Francisco Pagán, que yo me voy a conformar lo que Francisco Pagán dice de Danilo, de Alexi, de Peralta, de Donald Guerrero o de eso? ¿Cómo yo me voy a conformar con los párrafos que el Ministerio Público usa para narrar eso? Yo dije, no, pero hay que buscar todo lo que dice Pagán, porque entre ese interrogatorio y lo que el Ministerio Público dice, la diferencia del cielo a la tierra. Igual pasa con los casos, por ejemplo, lo que tiene que ver con Medusa y la construcción de la Nueva Victoria, y lo que dice Enriquito Bonetti, y lo que dicen otros tipos que son... Compadre, esos son apellidos, no de alcurnia, no, de alturnia. Pero el apellido de mayor alcurnia ahí no es el de Bonetti, porque ese Bonetti no es de los Bonetti Guerra. No es de los Bonetti ricos. No. Pero es Bonetti. No, pero el apellido grande ahí es el Vicini, comadre. Aquí no hay más grande que ese. No, porque Enriquito es un empleado de Vicini, no de Bonetti. La cosa es que esas personas que dan declaraciones que involucran de manera espantosa a los poderosos aquí, yo no las encontraba en los expedientes de medida de coerción. Y entonces tuve que caerle atrás, no por la vía normal ordinaria, que la gente... No. Entonces,
ahí, por ejemplo, si en ese documento hay 40 interrogatorios, si los hay, porque realmente yo ahora mismo no tengo contabilizada la cantidad de interrogatorios, pero en cada uno de esos casos los interrogatorios son más de 40, porque nada más cuando uno ve los listados de sometidos, ya tú te das cuenta que el número es muy alto. Claro, pero usted no podía ponerlo todo, tenía que seleccionar y discriminar. Y discriminar en función del interés. Exacto, como usted preguntaba, ¿en función de qué? Yo creo que lo primero es que yo no podía poner todos los interrogatorios. Lo segundo es que esos interrogatorios, la mayoría o casi todos, no estaban en el expediente, había que buscarlo fuera. Lo tercero es que una parte de esos interrogatorios no está el 100% del interrogatorio. Vuelve. Sí. ¿Y cómo? O sea, si a usted le hicieron 100 preguntas, hay por lo menos 30 preguntas que son para contextualizar. No, y son divagaciones, porque exacto, a veces el interrogador te hace una pregunta para poder llegar a la otra. Exacto. Entonces yo no puedo, porque tenía que hacer un libro de 5,000 páginas para eso. Entonces, bueno, elegí qué cosas yo entendía en que le puede decir al lector cómo es la cosa aquí. Y como yo no quería contárselo, cuando usted termine de leer, usted va a ver que yo tengo una introducción y una conclusión que son muy breves dentro de lo que es todo este libro, pero yo no quería opinarle a la gente, sino que la gente vea los expedientes. Pero cuando usted ve lo que el Ministerio Público cuenta de fulano de tal, y usted ve lo que fulano de tal dice que hizo, entonces usted sabe que no es que el Ministerio Público está prejuiciado y le está haciendo la vida imposible. No, es que él dice yo hice esto. Cuando usted lee, por ejemplo, las declaraciones de una joven que ahora mismo su apellido no lo recuerdo, que era jefa yo creo, de la unidad de imagen de la Procuraduría, que eran ella y Patricia Almúdez, las que dirigían la granja de el equipo de ataque. Se llamaba así, donde para atacarnos a nosotros, a mí, a usted, a los periodistas, los que decíamos. Cuando usted ve cómo era que operaba eso, pero no es como el Ministerio Público lo dice, como lo dicen, es como ella lo dice en su interrogatorio ahí. Sí, nosotros lo que hacíamos era esto y esto y esto, y seleccionábamos y veíamos las cuentas de esa gente, y entonces elaborábamos el contenido, y ahí, entre comunicaciones de la Procuraduría y nosotros, entonces nos poníamos de acuerdo en la línea de ataque. Entonces, cada vez que una de esas personas, Uchilora, Altagracia, Marino, Edith, quien sea, decía algo, y obviamente como no eran cuentas reales, sino bots, nosotros a quién le íbamos a responder. Y cómo se gastaron millones de pesos de nuestro dinero para atacarnos de esa manera impiadosa y tan agresiva. Entonces, esa señora que participó y que dirigía eso, hay que ponerla ahí, a ella hablar. Entonces esa señora está hablando en su interrogatorio. Es decir, con ese criterio es que se seleccionó cuáles interrogatorios. Aquí hay un tipo que está por encima de Dios, diría yo, porque es un tipo que ha tenido todos los millones del mundo, y como él dice, todo es ilícito, que es el señor Ramón Emilio Jiménez, o sea, Mimilo Jiménez, Dios mío. Y cuando él cuenta cómo era que se movían los sacos de dinero. Y la maleta de dinero, sí, y tanta maleta. No, ya maleta, eran sacos, comadre. Y es él que lo dice ahí en su interrogatorio. Entonces, eso hay que verlo. Y ese señor está tranquilo. Bueno, está fuera del país, se fue de vacaciones para Europa. Claro. Entonces, que conste que yo estoy de acuerdo
con las negociaciones para facilitar que alguien caiga preso, porque aquí nadie ha caído preso nunca. Sí, pero supongo que usted también está de acuerdo que ese interrogatorio, esa joya, esté en el libro. Claro. Para que la gente lea lo que dice el propio Mimilo. Lo que dice Mimilo respecto a su participación, a lo que él hacía. Exacto. Entonces, yo pienso que la utilidad de eso no es leer lo que Marino dice. Hay un índice que es donde uno puede encontrar cada uno de los interrogatorios. Sí, hay un índice, comadre, y ustedes que van a ver el libro, que está al final del libro, que eso es un índice maravilloso, porque ahí están los nombres de todas las personas que se mencionan ahí, y dice en cuáles páginas se habla de ellos. Por ejemplo, Altagracia Salazar, seguro que ustedes la van a encontrar, y entonces ustedes pueden, Altagracia Salazar, páginas tales, que si usted quiere leer lo que dice de Marino Zapete, se va al final del libro, Zapete, página tal, y lo lee ahí, le facilita si no quiere leer el resto. No, pero la gracia de un trabajo como este, Espejo para Corrupto, que no hemos hablado del origen o de la razón del título, pero vamos a hablarlo más adelante. Parte de la gracia es que la gente entienda, aún en este país, la importancia de leer en pleno, porque uno no puede animar a la gente a buscar, compadre, cosas específicas. Aquí no se puede seleccionar y discriminar qué se lee y qué no se lee, porque habrá mucha gente que en función de determinados intereses va a presentar determinados interrogatorios, aunque ya usted hizo el trabajo, y otros no. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de los 4 elementos o los 4 grandes casos y cómo se aborda cada uno de esos casos. Como siempre, les recuerdo que desde hace 4 años yo instalé paneles solares de Trix Energy y que mi factura eléctrica ha bajado un 99%. Llame a Trix Energy al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. En cualquier lugar del mundo usted encuentra a la empresa dominicana Estructuras Morrison, una empresa especializada en análisis y supervisión estructural y construcción. Llame a Estructuras Morrison al 809-534-17-9. Para toda la región este está Madinsa. Madinsa tiene todos los materiales de construcción y la cantidad de varillas certificadas que usted necesite. Llame a Madinsa en San Pedro al 809-529-6203 y en Punta Cana al 829-640-0041. Tamara Pichardo le asesora en cualquier operación de bienes raíces en el estado de la Florida. Llame a Tamara al 305-244-1584. Y hay decisiones que usted tiene que pensar. Los temas de importancia vital se deciden con tiempo y con asesoría. Marta Rodríguez le asiste desde la Arquidiócesis de Newark, en New Jersey, para adquirir su morada de descanso final en uno de los 6 cementerios católicos. Llame a Marta al 201-207-8605 para asistirle. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC que está abierta todos los días de la semana y siempre le ofrece un 20% de descuento si usted va a la tienda. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Posiblemente en tu hogar existan criaderos del mosquito del dengue y aún no te has dado cuenta. En un florero, una goma en el patio o hasta en tu cocina. Asegúrate siempre de eliminarlos para prevenir la propagación del mosquito del dengue. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. A ustedes dominicanos que están en Estados Unidos y quieren disfrutar del contenido de calidad 100% criollo, tenemos para ti Dominican Networks. Es el primer servicio de televisión, radio y eventos dominicanos en una plataforma digital. Puedes descargarlo a través de Android, iPhone, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Android TV. Dominican Networks, tus programas dominicanos favoritos en una sola aplicación.